Tiempo X, periodismo en mayúsculas, con la licenciada Silvina Tisera, comunicadora social, periodista. Señoras y señores, les pido que se ceben un matecito porque quiero charlar de algunos temas con todos ustedes, así que vengan para acá, acérquense a la radio, acérquense a la 95.3 Tiempo XFM, así disfrutamos del mate, charlemos un poquito. A nosotros nos gusta mucho hablar sobre lo que vemos, sobre lo que pasa en nuestro país, lo que pasa a nivel nacional. Y por estos días, en realidad siempre, no por estos días, pero es una cosa que lo hacemos habitualmente. Habitualmente venimos hablando de las cifras de pobreza que son alarmantes cuando vemos que la mitad de los argentinos están en dicha situación. Venimos diciendo que lo más alarmante es la inexistencia de un plan económico que nos lleve por el camino de la recuperación. Y asimismo, para agregarle una dosis de gravedad a la situación, observamos un gobierno carente de una conducción, con liderazgo, con un gran abanico de desencuentros dentro de la misma fuerza política que generan un fuerte desorden hacia adentro y hacia afuera, sumado a los conflictos que se potenciaron por los resultados de las PASO. Este es un tema constante aquí en nuestra radio, en nuestro programa, en nuestros bloques de Tiempo X, periodismo en mayúsculas, y también cuando lo enfocamos en Tiempo X, elecciones en foco, valga la expresión. Y hoy les quería comentar que esta semana me encontré con una publicación en el blog de Domingo Cavallo en el que compartió un video del año 2001. Allí el periodista Mariano Grondona hacía una disertación describiendo los problemas económicos nacionales, que lo destacable, y por qué lo traigo para comentarlo hoy aquí, que se los quiero contar porque al ser del año 2001 se ve que ha sido un video que estaba por ahí dando vueltas y no tiene mucha calidad, entonces no sirve el audio para pasarlo aquí en la radio. Por eso yo se los quiero comentar, si no se los haría escuchar. Este video es del año 2001, en el que el periodista Mariano Grondona hacía una disertación describiendo los problemas económicos nacionales. Lo destacable es que cuando uno lo mira, sigue siendo muy actual. Y por ejemplo, entre sus conceptos definía que en nuestro país nos encontramos con el realista puro. ¿Quién es el realista puro?, se preguntarán ustedes. Decía Mariano Grondona que en nuestro país nos encontramos con el realista puro, que es el que leyó solamente a Maquiavelo y se queda en una especie de cinismo prisionero de la realidad. ¿Por qué? Porque no se rebela contra ella, no se rebela contra la realidad. Mientras que del otro lado, de aquellos que solamente leyeron a Maquiavelo, nos encontramos al que viene de Platón. ¿Y cuál es el que viene de Platón?, decía Mariano Grondona. Es aquel que vive denunciando la realidad, es aquel que se enoja con la realidad, es aquel que no se rebela contra ella, ¿sí? No se rebela tampoco la cambia. La vive criticando, se vive enojando, pero tampoco la cambia. Y además, decía Grondona, que tenemos al utópico. ¿Cuál es el utópico? El que se la pasa dibujando horizontes imposibles, que sería el partido que contradice a los otros partidos. Y la verdad que cuando uno escucha esto, 20 años después, decís, es totalmente cierto. Tenés el realista puro, el que leyó solamente Maquiavelo, tenés al que está del lado de Platón denunciando, pero que no hace nada para cambiar la realidad, y tenemos al utópico, que dibuja esos horizontes imposibles, porque vos decís, pero mira, ¿en qué planeta vive? ¿De dónde cree, por ejemplo, los de izquierda, podemos decir, que creen que todo viene como por arte de magia, ¿sí? Si se quiere. Bueno, entonces Mariano Grondona en ese video indicaba que el problema es que esos partidos son demasiado maquiavélicos o demasiado platónicos. El maquiavélico te dice cómo se hace y del otro lado es extrema la exigencia. Por lo tanto, ¿qué habría que hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer? Habría que vivir entre Maquiavelo y Platón. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa esto? Uno debe reconocer la realidad, no para quedarse con ella, sino para tratar de cambiarla en dirección de lo ideal, ¿sí? Quizás usted está escuchando y dice, ¿quién no sabe eso? Pero la forma de decirlo a mí me pareció sumamente importante y lo que más me llamó la atención, que como le decía recién, este video tiene 20 años ya. Y bueno, decía, ¿qué les puedo contar de este video? ¿Qué les puedo contar? Eso por un lado. Y por otro lado, otro de los aspectos que describía, que me parecieron totalmente aplicables a la realidad que estamos atravesando, es que el periodista decía que nada corresponde a lo que nos gustaría. Entonces, una constante denuncia por el mal humor que existe. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado aquí en Tiempo X, Periodismo en Mayúsculas, del mal humor social? Y el año pasado, con todas las medidas, bueno, moneda corriente, un denominador común, un tema de todos los días, el mal humor social, el enojo social. Y así es lo que está pasando hoy, con la gravedad de la situación económica que estamos viviendo a nivel país, con la gravedad de cuando uno mira los números de pobreza y de cómo está sufriendo la clase media, la clase trabajadora. Y ahí, en este sentido, mirando y haciendo una crítica de todo lo que hay, decía Grondona que Alberdi fue el pensador más importante. Y acá cuando escuchamos el programa A Mi Manera, Gustavo, en su programa siempre dice, acá necesitamos un Alberdi, un Alberdi actual. ¿Pero de dónde? ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde sacamos el nuevo Alberdi, señora, señor? ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde lo sacamos? Y así es. Grondona enfatizó que Alberdi fue el más grande pensador político argentino. ¿Saben por qué? Porque pensó la realidad. Pero no solamente pensó la realidad, que es lo que muchos hacen, porque cuando uno escucha a los políticos actualmente, a mí cuando me toca entrevistarlos, me ocurre de que me doy cuenta de que tienen diagnósticos de la realidad. Pero también usted, que quizás no se ha formado ni en ciencias políticas, ni en ciencias económicas, ni nada de eso, se da cuenta en la vida diaria, en la vida doméstica, en la vida de todos los días, que acá tenemos serios problemas, ¿sí? Se da cuenta también de los serios problemas que tenemos. ¿Cuál es la diferencia con esta figura? El más grande pensador político argentino. Él pensó la realidad, después pensó un proyecto para superarla, pero también ejecutó ese proyecto de superación. Y una de las cosas que decía Alberdi es que los argentinos somos adictos a las revoluciones caligráficas. Por ejemplo, Carta a los Argentinos, el artículo 14 de la Constitución. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que no se cumplen, pero pareciera que eso es secundario, ¿no? Y lamentablemente, acá hay un exceso de utopía, acá hay una falta de reconocer la realidad. Ahí yo miraba este video y decía, quiero contarles a mis oyentes, quiero pasarles este video, pero muy baja la calidad del audio, entonces no se iba a entender absolutamente nada, por eso lo vi varias veces, había algunos fragmentitos que los ponía para atrás para volver a escuchar un poco mejor, y él decía, ¿por qué estamos tan desconcertados? ¿Por qué estamos tan desconcertados? Porque nos falta sentarnos a mirar la Argentina que es. Entonces decía, ponernos el traje de Maquiavelo, que es mirar. El problema de Argentina es que tenemos una idea de Argentina que no corresponde a la realidad. Y esa idea, ¿de dónde viene? Cuando uno se pregunta, ¿de dónde viene esa idea? Cuando hablamos del país rico, de todo eso. De la gran etapa que tuvo antes. Ahí, saben que a mí me gusta mucho cuando se grafican las situaciones, que uno se pone a hacerse una idea, configurarse una idea en la cabeza, donde piensa y donde lo va relacionando con otra cosa que nada que ver tiene con lo que estamos hablando, pero que sirve para justamente graficar. Y ahí me pareció algo que me quedó, que Mariano Grondona decía en ese video de hace 20 años atrás, que Argentina es como las familias venidas a menos. ¿Por qué?
Dice, viven en una casa señorial, mirando ese cuadro que les queda y el estilo, ¿sí? Miran ese estilo que tienen, esa vida, en esa casa, pero un día esa familia va a tener que sentarse a mirar de nuevo. Va a tener que sentarse a mirar de nuevo, más allá de la casa en la que vive, más allá de ese cuadro, ¿sí? Y mirar y decir, ¿cómo estamos? Y de ese nuevo cómo estamos, porque la otra realidad ya no existe, ¿cómo empezar de nuevo? ¿Sí? ¿Cómo empezar de nuevo? Y ahí volviendo al tema de que me parecía qué interesante poder compartir esto con mis oyentes para ver si ustedes también quieren comentar algo y que me escriban al WhatsApp. Después lo voy a poner también este audio para que ustedes lo puedan escuchar, si se lo perdieron, si lo quieren volver a escuchar y quieren comentar ahí, que a Argentina le pasó una cosa, le pasó a Alberdi, le pasó a Sarmiento. A Argentina le pasaron esas dos personas desde 1880 a 1930. Argentina creció a un ritmo incomparable en el mundo, se veía en el mundo que era ejemplo. Pero ¿por qué pasó eso? Porque hubo un reconocimiento de la realidad. Hubo un proyecto para superarla y se ejecutó ese proyecto. Yo escuchaba ahí a Grondona que decía, todavía hoy vivimos bajo esa fascinación. Y yo pensaba, nos sigue pasando. Año 2021, seguimos viviendo bajo esa fascinación. Hoy tenemos esa riqueza, pero el concepto de riqueza ha cambiado. Por eso es necesario concentrarse en la innovación. Sentarse, como decía esa familia, debe otra vez sentarse a mirar y preguntarse, a ver, ahora, ¿cómo estamos? ¿Somos los mismos? No somos los mismos. ¿Tenemos que empezar de nuevo? Hay que empezar de nuevo. ¿De qué manera se empieza de nuevo? ¿De qué manera se empieza de nuevo? ¿De qué manera se puede innovar? ¿De qué manera se puede volver a ser competitivo en el mundo, como se fue antes, para que el mundo mire así con asombro que estábamos ahí primero en el podio de los países con mayor crecimiento? La verdad que a mí me pareció impresionante cuando uno se encuentra con archivos que son de hace 20 años y los problemas son los mismos, porque de alguna forma uno piensa, che, ¿cuántos años que pasaron? ¿Puede volver a pasar la misma cantidad de años y que estos videos sigan actuales, sigan siendo actuales? ¿O puede suceder en el camino, en el medio? Nos damos esa oportunidad de fantasear, de imaginar que aparezcan otros nuevos Alberdis, que tengan esa visión, que sean capaces de interpretar la realidad, de pensar la realidad, de crear un proyecto para superarla, pero también ejecutar ese proyecto, llevarlo a cabo para que la superación sea algo materializable. Nos tomamos otro matecito. Esto es Tiempo X, periodismo en mayúsculas. Gracias por su atención.